Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí les presento a doña María, a doña Harlen y a doña Rocío. Doña Rocío es hermana de Francis, Harlen es la esposa, este es Ángel Gabriel, el bebé menor de Francis, y doña María es la mamá. Júrisis va a representar a esta familia en el caso que ustedes obviamente conocen, derivado del homicidio en que pereció el hijo, hermano, esposo y papá don Francis. Estamos planteándole hoy día al señor ministro de Justicia y Paz una solicitud para que esta familia no sea revictimizada. Vamos a pedirle a don Hernando que interceda ante la señora presidenta para que este conflicto se resuelva según lo prevé la ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. ¿Qué es eso? Es que el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, la señora presidenta y el ministro de Justicia, pueden conciliar este asunto. Y no es la primera vez que se dan tragedias de este tipo donde el gobierno concilia. Puedo poner dos ejemplos. El caso del incendio del Hospital Calderón Guardia, donde la Caja fue autorizada y negoció la mayor parte de los casos sin ir a juicio. Y el caso de la tragedia de la Embajada de Chile, donde, por lo menos en el caso de doña Marcela Guerrero y su difunto esposo, el señor Nieto Maturana, el gobierno negoció. Es absolutamente posible. Sería injusto y sería en contra de lo que el mismo Ministerio de Justicia establece en su departamento de centros de mediación, que esto no se pueda llevar por ese camino. Creemos que legalmente existen todas las posibilidades y éticamente, con mucho más razón, un gobierno que está promoviendo la paz social. Queda sobre el despacho del señor ministro la resolución. En este mismo momento nosotros estamos dejando una nota cuya copia les ha sido entregada. Es mucho el sufrimiento, es muy grave la situación en que se encuentra esta familia al haber perdido no solo al compañero, al papá, al hijo, al hermano, sino también al quedar desamparados económicamente. Someter a estos chiquitos y a estas señoras a un proceso de muchos años no es correcto, y el gobierno tiene los mecanismos jurídicos necesarios. En Júrisis confiamos en la conciliación como el medio moderno, eficaz y democrático de resolver estos problemas. Esperamos que haya acogida de parte del gobierno de la República y sabemos de la entereza y seriedad de don Hernando París, uno de los mayores propulsores de estas medidas alternas de conciliación y mediación. Estamos a la orden de ustedes. ¿Han pensado ya, don Diego, en algún monto? Nosotros creemos que el monto debe ser establecido a través del mecanismo que que prevé la ley. ¿Cuál es ese mecanismo? Que se nombre un perito actuario matemático. Desafortunadamente, las indemnizaciones en este país tienen una cadena en donde se dan situaciones muy complicadas. Aquí se calculan tomando en cuenta la edad de la víctima, la vida posible en este momento para los varones de este país, que creo que está en 78 años. Francis tenía 39, curiosamente iba por la mitad, le quedaban otros 39. La cantidad de acreedores alimentarios, sus hijos, su esposa, su madre, y eso en cuanto al daño material. Ahí un actuario hace el cálculo de acuerdo con los salarios que él tenía y establece un monto de la indemnización. Por otro lado está el daño moral, que es todo el sufrimiento que padece la víctima al momento de su muerte y el sufrimiento que también va a tener su familia, sus hijos, no solo por la muerte de él, sino por la ausencia, que un bebé de este tamaño pues ni siquiera va a recordar a su papá. Hay profesionales muy serios en el país, tanto en la lista de peritos actuarios de la Corte como peritos
del INS y el gobierno. En un proceso de conciliación, las partes decidirán cuál es el perito, qué monto se pone y cómo lo va a pagar el Estado. La posibilidad de que el gobierno no quiera aceptar esta propuesta, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Y toda la posibilidad, el gobierno no está obligado a conciliar. De acuerdo con la ley de resolución alterna de conflictos, son las partes que convienen en someterse a ese procedimiento y se podrían salir cuando quieran. No es sino hasta el momento en que se firme un acuerdo en donde el asunto queda sellado, y ese acuerdo conciliatorio tiene la fuerza de una sentencia, de lo que dicen los abogados se llama cosa juzgada material. Ahí se ejecutaría si no cumplen. No, bueno, la decisión de la conciliación obviamente viene después de las declaraciones de don Jorge Rojas y ya del dictamen, obviamente, de la Medicatura Forense. La decisión de la conciliación es una recomendación que ha hecho Jurisis a la familia de Francis. Creemos que es la vía más corta, la vía civilizada y la vía que promueve el Ministerio de Justicia. El aspecto penal, el aspecto jurisdiccional de quién fue el responsable de la muerte de Francis está en manos del Ministerio Público, y obviamente la familia se va a personar en ese caso y va a seguirlo de cerca. Digamos que son dos vías: la vía económica para lograr la indemnización que merece esta familia, y la vía penal, donde la Fiscalía General tendrá que determinar qué fue lo que pasó ahí, quiénes son los responsables, si es que los hubo. Cuando hablas de la compensación justa, ¿cuál es la compensación justa? De acuerdo a tu experiencia, porque vos me vas a remitir a en este país la compensación justa está delimitada por unas leyes, por unas normas que vienen desde el Código Penal de 1941. Déjeme solo ponerle un ejemplo. Si aquí fallece un chiquito de menos de 18 años, de 17 años, 11 meses, 29 días, esa indemnización se calcula, aunque ese niño fuera promedio de honor en el mejor colegio del país, se calcula, oiga, con el ingreso per cápita. Es una injusticia, pero así está en la ley. Aunque ese niño puede llegar a ser un astronauta, no se indemniza sino con menos del salario mínimo. Aquí no es lo mismo que la víctima sea una persona que gana, 5 millones de colones al mes, a una persona que gana medio millón de colones al mes. Y no es lo mismo que esa persona sea soltero y sin hijos a que tenga hijos o acreedores alimentarios. Los rangos en este tipo de casos, de acuerdo con el salario y con la edad, andan en un orden entre 150 y 250 millones de colones, que en realidad es muy poca cosa por una vida. Pero no se va a lograr más porque el gobierno no va a pagar más, ni la parte ni el demandado, de lo que diga la ley, salvo casos excepcionales en donde se logra a veces un poco más en una conciliación. El daño moral lo calcula el juez. ¿Cuánto duele todo lo que ha pasado? ¿Cuánto le dolió a la víctima también? Y anda en un rango en este momento como de 30 o 35 millones de colones. ¿Cuánto puede durar un juicio ordinario? Porque, por ejemplo, la muerte anterior a Francis todavía no le han pagado nada a la familia, eso puede ser 10 años. Bueno, con 1 millón de colones. Imagínese, bueno, y esa es la idea de abrir ante casos excepcionales como estos, porque la administración debe responder, eso es lo que se llama la responsabilidad objetiva del Estado, pero ante casos excepcionales como estos, donde hay bebés huérfanos, una esposa sin compañero, sin marido, una mamá que se queda sin su hijo, el gobierno tiene los mecanismos que promueve, son los mecanismos de la resolución alterna de conflictos. O sea, no puede ser del punto de vista político y de la ética ciudadana que sometan a esta familia a un proceso de muchos años. Don Diego, hoy van a hacer la solicitud y como nosotros hagamos la respuesta. Depende también de cómo reaccione el señor ministro y cómo reaccione el gobierno. De acuerdo con la ley,
tiene un plazo al revés de 10 días para responder. De acuerdo con la ética ciudadana, espero que conteste esta misma tarde. Ahí estamos poniendo nuestro fax, así se los haremos saber. ¿Sería posible que usted nos cuente un poco, nos personalice qué ha significado estos días, señor Francis? Nos cuente, por favor. Lo que usted pueda y lo que usted quiera. Voy a hacerla para acá para porque no correrle también los... es importante para nosotros que usted nos... ¿Cómo fue, bueno, algún está sin él? Porque él era el de todo en la casa. Muy triste porque las chiquitas preguntan por él. Y dicen, mami, ¿por qué papi si es policía? ¿Por qué lo mató los policías? Y yo no sé, digamos, no puedo explicarles el por qué, porque ni yo lo sé. Gracias. Gracias a ustedes, señoritas y caballeros.